La mayoría de las personas no pierde autoridad porque no tenga inteligencia. La pierde porque no sabe hablar con estructura. Puedes tener una gran idea, puedes tener razón, puedes saber más que los demás, pero si tus palabras salen desordenadas, débiles o inseguras, nadie sentirá el peso de lo que dices. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿por qué los abogados pueden entrar en una sala llena de personas, hablar durante unos minutos y hacer que todos presten atención? La respuesta no está en palabras complicadas ni en una voz especial. Los abogados entienden algo que casi nadie nos enseña. Hablar bien no es hablar más, no es hablar rápido y no es usar palabras difíciles. Hablar bien es controlar cada frase, cada pausa, cada argumento y cada intención. Este puede ser el tipo de conocimiento que cambia una vida, porque la forma en que hablas influye en la forma en que te perciben, en las oportunidades que recibes, en tu capacidad para defender tus ideas y en la confianza que proyectas cada día. Una sola mejora en tu manera de comunicarte puede transformar tus relaciones, tu carrera profesional y la imagen que tienes de ti mismo. En este video vas a aprender 9 secretos que los abogados usan para sonar claros, seguros y convincentes. Y lo mejor es que no necesitas ir a la facultad de Derecho ni gastar años de tu vida para empezar a aplicarlos. Puedes comenzar hoy, con tu propia voz, con tus propias conversaciones y con tus propias ideas. Si aplicas estos principios de forma constante, es posible que dentro de unos meses mires atrás y descubras que no solo cambió tu manera de hablar, sino también la manera en que el mundo responde a ti. Si los aplicas todos los días, notarás un cambio real en tu comunicación. Empecemos. Capítulo 1. El arma que nadie ve. Si quieres argumentar como un abogado, lo primero que debes entender es que saber y ganar son dos cosas distintas, porque el conocimiento vive dentro de tu cabeza y la persuasión vive en el espacio entre tú y la otra persona. Puedes dominar uno y carecer por completo del otro. De hecho, es lo más común del mundo, y por eso hay tanta gente inteligente que se siente invisible justo cuando abre la boca. Los abogados manejan algo que la mayoría ignora. En una discusión no gana quien tiene más razón, sino quien construye mejor esa razón. El saber y la persuasión son territorios diferentes, con mapas diferentes y reglas diferentes, y quien domina el primero no domina automáticamente el segundo. Detente un momento en esta idea, porque cambia el resto de tu vida comunicativa. Te lo voy a mostrar en carne viva, con un ejemplo que puedes escuchar y sentir. Presta atención a la primera versión, la de alguien que sabe mucho pero no logra que importe. Bueno, creo que quizás deberíamos considerar tal vez cambiar de proveedor, porque en algunos casos, no siempre, pero sí a veces, hemos tenido ciertos problemas que podrían, dependiendo de cómo se mire, estar afectando un poco los tiempos de entrega, aunque también hay que tener en cuenta que existen otros factores externos que no controlamos del todo. ¿Sentiste cómo se disolvía frente a ti? Cada palabra restaba fuerza a la anterior. Cada matiz abría una duda. Al terminar, nadie sabía si Marcos proponía algo o simplemente pensaba en voz alta. Ahora escucha la misma idea, armada. Cambiemos de proveedor. Nos falló 3 veces este trimestre. Cada falla nos costó 2 días de entrega y un cliente molesto. Misma información. Fuerza opuesta. La segunda versión no es más inteligente que la primera. Contiene incluso menos palabras. Es más construida. Y esa construcción es todo. Fíjate en un detalle que quizás no notaste. La segunda versión no tiene ni un solo creo, ni un solo quizás, ni un solo tal vez. No pide permiso para existir. La primera se disculpaba en cada esquina. ¿Por qué ocurre esto en la mente de quien escucha? Porque el cerebro humano no premia la cantidad de datos, premia la sensación de solidez. Cuando percibe firmeza, confía. Cuando percibe duda, se retira, aunque la duda venga acompañada de razón. Aquí conviene traer una idea muy antigua, que sigue siendo asombrosamente cierta. Hace más de 2000 años, Aristóteles observó que toda persuasión se apoya sobre 3 pilares. Los llamó etos, patos y logos.
El etos es tu credibilidad. ¿Quién pareces ser a ojos de quien te escucha? ¿Cuánta autoridad y confianza transmites? El pathos es la emoción, lo que la otra persona siente mientras hablas, si conecta contigo o si se cierra. El logos es la lógica, los datos, la estructura, la prueba, el razonamiento. Marcos vivía convencido de que bastaba con el tercero. Descargaba logos puro, tonelada tras tonelada, sin etos que lo sostuviera y sin patos que lo hiciera humano. Y un argumento hecho solo de logos es como una casa con paredes pero sin cimientos ni techo. La puedes mirar, pero nadie quiere entrar a vivir en ella. Ganar de verdad exige los 3 pilares a la vez, y a lo largo de este libro vamos a construir cada uno con sus herramientas concretas. Fíjate en algo importante sobre el etos, porque suele malinterpretarse. No se trata de presumir títulos ni de hablar con arrogancia. Se trata de que tu forma de hablar transmita que dominas lo que dices. Cuando titubeas, cuando rellenas el aire con y cuando corriges tu propia frase 3 veces antes de terminarla, tu credibilidad se filtra por esas grietas, aunque tu contenido sea perfecto. El oyente no piensa conscientemente qué datos tan buenos. Piensa, sin darse cuenta, esta persona no parece muy segura. Y una vez que su mente decide eso, ya no escucha tus datos, escucha tu inseguridad, que grita más fuerte que cualquier gráfica. Piensa en lo injusto que suena, y sin embargo, en lo real que es. Un médico puede tener el diagnóstico correcto, pero si lo comunica temblando, el paciente busca una segunda opinión. Un vendedor puede ofrecer el mejor producto, pero si duda al hablar, el cliente desconfía del producto entero. La forma contagia al contenido. Por eso, el primer ladrillo no es acumular más información, es aprender a entregar la que ya tienes de manera que se sostenga sola. Quiero que te lleves una imagen de este capítulo, una sola, y que la guardes como algo tuyo. Deja de verte como alguien que expone lo que sabe. Empieza a verte como alguien que arma un caso. El que expone vacía su cabeza sobre la mesa y espera que el otro ordene el desorden por su cuenta. El que arma un caso elige qué ladrillo va primero, qué peso lleva cada frase, dónde conviene una pausa, qué se dice y qué se calla. La diferencia entre uno y otro no es la inteligencia, es la intención, y la intención se puede entrenar día tras día. Marcos, ese compañero del que te hablé al empezar, con el tiempo aprendió a hacer exactamente esto, y sin embargo, más adelante en su historia, tropezó con un error que casi nadie ve venir y que a él le costó caro. Por ahora quédate con la pregunta que abre la puerta al siguiente paso. Si el arma verdadera es la forma en que construyes lo que dices, entonces, ¿cuál es el primer ladrillo? ¿Con qué se empieza a levantar un caso que nadie pueda tumbar? Con lo más pequeño y lo más subestimado de todo, cada palabra puesta exactamente en su sitio. Capítulo 2. Cada palabra en su sitio. Si quieres argumentar como un abogado, debes dominar la precisión de las palabras, porque cada palabra que eliges suma o resta fuerza a lo que dices. Y conviene empezar por una verdad que contradice casi todo lo que te enseñaron. Sonar inteligente no es usar palabras difíciles, es usar la palabra exacta. Creciste pensando que quien habla complicado sabe más, que las frases largas y llenas de términos rebuscados eran señal de una mente superior. Es al revés. La complejidad casi siempre esconde inseguridad. Cuando alguien no está seguro de su idea, la envuelve en palabras grandes para que parezca más de lo que es, igual que se envuelve un regalo pequeño en una caja enorme. Cuando alguien domina su idea de verdad, la dice simple, y esa simpleza da un poco de miedo por lo directa que resulta. Los mejores abogados lo saben en los huesos. En un juicio no gana quien recita el diccionario, gana quien logra que 12 personas comunes, sin ninguna formación legal, entiendan y sientan un solo punto con total claridad. La primera regla de las palabras, entonces, es la claridad. Una idea por frase, una frase que se pueda entender a la primera, sin releer, sin volver atrás, sin fruncir el ceño. Escucha la diferencia con toda su crudeza. Versión enredada.
en virtud de las circunstancias que hemos venido observando a lo largo del último periodo y considerando la multiplicidad de factores que inciden de manera transversal sobre el conjunto de las operaciones, sería quizás recomendable evaluar un eventual ajuste de nuestra estrategia general. ¿Entendiste algo concreto? Yo tampoco, y eso que la escribí a propósito. Suena importante y no dice nada. Ahora la versión limpia. Los resultados bajaron. Hay que ajustar el plan. Empecemos por el gasto. 3 frases, 3 ladrillos. Cada uno sostiene al siguiente sin esfuerzo. La claridad no te hace sonar menos inteligente. Te hace sonar como alguien que piensa antes de hablar. Y no existe nada más poderoso que eso en una conversación. Piensa en las personas que de verdad te impresionaron con su forma de hablar. Casi seguro no te impresionaron por lo complicadas que eran, sino por lo claras. Por esa capacidad de tomar algo enredado y devolvértelo simple, como quien desenreda un nudo que tú no podías. Esa es la marca de la inteligencia real. Fíjate también en lo que quitamos al limpiar una frase. Los rellenos. Esas muletillas que se cuelan sin permiso, o sea, como que, básicamente digamos, son pequeñas farredados, escapa tu autoridad. No añaden información, solo señalan duda, solo llenan el miedo al silencio. Cada o sea que eliminas, afila tu mensaje un poco más. Y aquí hay algo curioso. No eliminas las muletillas hablando más, sino atreviéndote a callar. El hueco que antes tapabas con un ahora se convierte en una pausa breve, y esa pausa suena a seguridad. Pruébalo hoy mismo. Durante una conversación, caza una sola muletilla tuya, y en su lugar, cállate medio segundo. Con eso basta para empezar el cambio. La segunda regla es el vocabulario preciso, y aquí está el corazón práctico de este capítulo, la parte que puedes usar mañana por la mañana. No necesitas aprender 1000 palabras nuevas ni memorizar sinónimos rebuscados. Necesitas elegir mejor las que ya tienes. Un cambio pequeño de palabra produce un cambio enorme de percepción, y voy a dártelo con transformaciones exactas. En lugar de creo que, di considero que. La segunda suena más firme, más asentada, menos frágil. En lugar de tal vez, di es posible. Suena reflexivo en vez de dubitativo, pensado en vez de inseguro. En lugar de muy importante, di esencial, una sola palabra que pesa más que 2 juntas. En lugar de está bien, di es sólido. En lugar de hay un problema, di hay un riesgo concreto que podemos anticipar. En lugar de no me gusta, di no me convence y te explico por qué. Cada reemplazo hace lo mismo. Cambia el titubeo por la firmeza sin cambiar tu honestidad. Escucha ahora la escena completa, con la magia del contraste. Antes, bueno, creo que quizás esto podría llegar a ser algo bastante importante para el proyecto, ¿no? Después, esto es lo esencial del proyecto. La primera pide permiso, busca aprobación, termina con una pregunta que entrega el poder al otro. La segunda, toma el lugar que le corresponde y se queda ahí. Nadie te dio más poder entre una versión y otra. Simplemente elegiste palabras que no se disculpan por existir. Y aquí viene una advertencia importante, porque la firmeza no es rudeza. Decir esto es lo esencial con calma, no es lo mismo que imponerlo con soberbia. La palabra precisa da firmeza. El tono, que veremos más adelante, le da calidez. Necesitas las dos. ¿Por qué funciona todo esto en el cerebro de quien te escucha? Aquí vale la pena entender el mecanismo, no solo aprender el truco, porque cuando entiendes el por qué, puedes aplicarlo en 1000 situaciones nuevas. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel, describió que pensamos con 2 sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo, automático. Es el que reconoce una cara o entiende una frase simple sin esfuerzo. El sistema 2 es lento, analítico, costoso. Es el que usas para una multiplicación difícil o para descifrar una frase enredada. Cuando tu frase es clara, el sistema uno del otro la procesa sin fricción. Y aquí aparece un fenómeno comprobado y fascinante. Lo que se procesa con facilidad tiende a percibirse como más verdadero y más confiable. Se llama fluidez cognitiva. Dicho en simple,
Una idea fácil de entender se siente más cierta que una idea difícil, aunque ambas digan exactamente lo mismo. Es casi injusto, pero así funcionamos. Cuando enredas tu frase, obligas al otro a activar su sistema 2, a esforzarse, y ese esfuerzo se traduce, sin que él lo note, en una desconfianza silenciosa hacia lo que dices. Cuando la dejas limpia, le regalas la sensación de esto tiene sentido, esto encaja, no lo estás manipulando, le estás quitando obstáculos del camino para que pueda ver tu idea sin tropiezos. Esa es la diferencia entre engañar y comunicar bien. Uno esconde, el otro despeja. Quiero dejarte un ejercicio, uno solo, porque un ejercicio bien hecho vale más que 10 consejos olvidados. Piensa en una frase que dices a menudo, una de esas que repites en el trabajo, en casa, con tu pareja. Escríbela tal como la dices de verdad, con todas sus muletillas. Ahora reescríbela, quitando cada relleno y cada palabra que no aporte nada. Léela en voz alta las 2 veces, seguidas. Vas a sentir el peso distinto de inmediato, casi físico. Repite ese ejercicio con una frase nueva cada semana y en un mes tu forma de hablar habrá cambiado sin que casi lo notes, porque las palabras precisas se vuelven costumbre. Ya tienes las palabras, ya sabes elegirlas, limpiarlas, afilarlas. Pero cuidado con creer que esto basta, porque no basta. Las palabras sueltas, por precisas que sean, no ganan nada por sí solas. Un montón de ladrillos excelentes tirados en el suelo no es una casa, es un montón de escombros caros. Necesitan un orden, necesitan una estructura que los convierta en argumento, en construcción, en algo que se sostenga de pie. Y a eso vamos ahora, a armar el caso de verdad, ladrillo sobre ladrillo. Capítulo 3. Armar el caso. Si quieres argumentar como un abogado, debes aprender a estructurar tu razonamiento, porque las ideas sueltas, por brillantes que sean, no convencen por sí solas. Lo que convence es el orden en que las colocas. Fíjate en algo que quizás nunca notaste conscientemente. Todos los argumentos que te convencieron en la vida tenían, por debajo, la misma estructura oculta. No la viste porque estaba tan bien hecha que se volvió invisible, y lo bien construido siempre desaparece de la vista. Un argumento ganador nunca es un montón de ideas lanzadas al aire con la esperanza de que alguna pegue. Es una construcción, con orden, con secuencia, con cada pieza apoyada en la anterior y sosteniendo a la siguiente. Cuando la estructura está presente, el otro camina por tu razonamiento sin tropezar y llega, casi sin darse cuenta, a la conclusión que tú querías, sintiendo que llegó solo. Cuando la estructura falta, por más brillantes que sean tus ideas sueltas, el otro se pierde en el camino y se aferra a la primera objeción que encuentra, porque una mente perdida busca cualquier cosa firme a la que agarrarse. Vamos a construir un caso juntos, en vivo, ladrillo por ladrillo, para que lo veas ocurrir frente a tus ojos. Imagina que quieres convencer a tu equipo de dedicar más tiempo a atender a los clientes que ya tienen, en lugar de perseguir clientes nuevos todo el tiempo. Primer ladrillo, la afirmación central, clara y sola, sin adornos. Deberíamos invertir más en retener a los clientes que ya tenemos. Segundo ladrillo, el porqué inmediato, la razón que sostiene la afirmación. Porque retener a un cliente cuesta bastante menos que conseguir uno nuevo. Tercer ladrillo, la prueba concreta, no la opinión. Los estudios de mercado muestran de forma consistente que conseguir un cliente nuevo cuesta varias veces más que conservar uno actual. Cuarto ladrillo, la consecuencia visible, lo que pasa si no actuamos. Cada cliente que se va se lleva ingresos que ya teníamos asegurados, y encima gastamos de más para reemplazarlo con otro que quizás también se vaya. Quinto ladrillo, el cierre que ata todo y transforma la percepción. Por lo tanto, cuidar lo que ya tenemos no es lo conservador ni lo cómodo, es, sencillamente, lo más rentable. ¿Ves cómo se sostiene la casa entera? Nadie puede tumbarla de una sola patada, porque cada pared descansa sobre un cimiento firme. Si alguien ataca la conclusión, tú regresas a la prueba. Si ataca la prueba, tienes la fuente. Cada ladrillo defiende a los demás.
Para que esa secuencia se note al oído y guíe al otro, existen unas palabras que funcionan como señales en un camino. Le indican al oyente dónde está y hacia dónde va, primero, además, por otro lado, sin embargo, por lo tanto, en conclusión. No son adornos de relleno, son las flechas pintadas en el suelo que evitan que la otra persona se pierda en tu razonamiento. Un argumento con esas señales suena pensado, ordenado, maduro. Un argumento sin ellas suena como un montón de frases que llegaron juntas por casualidad y no saben a dónde van. Prueba a incorporar una sola de esas señales en tu próxima explicación importante y nota cómo, de repente, suenas más estructurado sin haber cambiado nada del contenido. Ahora llegamos a la parte donde la mayoría de la gente se hunde. La prueba. Escucha estas dos versiones y siente en el cuerpo la diferencia de peso. Versión sin prueba. Todo el mundo sabe que este proveedor es un desastre. Versión con prueba. Este proveedor nos falló en 3 de las últimas 5 entregas y tengo las fechas y los correos anotados. La primera se apoya en el aire. Todo el mundo sabe, es una de las frases más débiles del idioma, porque nadie es literalmente todo el mundo y cualquiera puede negarlo diciendo, pues yo no lo sé. La segunda se apoya en un hecho verificable, con fechas, con documentos, y contra un hecho concreto es muy difícil discutir sin quedar en ridículo. Hay una regla de oro que conviene grabar. No digas mucha gente opina, di los datos muestran. No digas esto siempre pasa, porque siempre y nunca son puertas que tu oponente abre de un solo empujón, encontrando una única excepción, y con esa excepción derrumba toda tu credibilidad. Habla con exactitud, con números cuando los tengas, con ejemplos concretos cuando no, y la exactitud te vuelve casi imposible de derribar. El investigador Robert Cialdini dedicó décadas a estudiar qué nos hace decir que sí, y uno de sus hallazgos es simple y potente. Tendemos a confiar mucho más en quien respalda lo que dice con pruebas y con autoridad legítima, no con arrogancia, ojo, con evidencia real. Cuando muestras el dato, cuando citas la fuente, cuando reconoces con honestidad de dónde sacas tu afirmación, tu credibilidad sube sola, sin que tengas que insistir en que eres confiable. La confianza que reclamas suena a súplica, la confianza que demuestras con pruebas suena a hecho. Pero aquí necesito advertirte de algo crucial, porque es exactamente la trampa en la que Marcos vivió atrapado durante años sin saberlo. La prueba, por sí sola, no gana. Existe un fenómeno humano incómodo que se llama sesgo de confirmación. Tendemos a aceptar con facilidad lo que confirma lo que ya creíamos y a rechazar con fuerza lo que lo contradice, aunque la evidencia esté claramente de nuestro lado. No es estupidez, es cómo está cableada la mente para proteger sus creencias. Por eso, cuando le lanzas más y más datos a alguien que ya decidió lo contrario, muchas veces no lo acercas ni un centímetro, lo empujas más lejos porque siente que lo estás atacando y su instinto es defenderse. Cuantas más pruebas amontonas sobre una mente cerrada, más se cierra. Guarda esta idea con cuidado, porque es la semilla del giro más importante de todo el libro. Allá en el capítulo 7, tener razón y demostrarlo no basta para ganar a la persona. Hay algo más, algo que casi nadie enseña, y sin ello, toda esta estructura perfecta rebota contra un muro. Por ahora, quédate con el caso ya armado, sólido, con sus pruebas colocadas en su sitio, con sus señales que guían, y con una pista que va a cambiar tu forma de discutir para siempre. Porque existe una herramienta más poderosa que afirmar, más poderosa que la prueba mejor documentada, una que casi nadie usa, que no cansa al otro, que no lo pone a la defensiva y que hace más por tu causa que el discurso más brillante que puedas dar. Se llama simplemente preguntar. Capítulo 4. La pregunta que desarma. Si quieres argumentar como un abogado, debes desarrollar la habilidad de preguntar, porque un buen abogado no es solo un gran orador, es sobre todo un maestro de la pregunta. Una buena pregunta hace lo que 1000 afirmaciones no logran, porque la afirmación empuja y la pregunta invita. Cuando afirmas algo,
el otro se pone a la defensiva de forma automática, busca cómo rebatirte. Cuando preguntas bien, el otro se pone a pensar, y al pensar, muchas veces descubre él mismo la falla que tú querías señalar. Y aquí está la clave psicológica. Nadie defiende con tanta terquedad una conclusión a la que llegó por su propia cuenta. Si tú se la impones, la rechaza. Si él la descubre, la abraza. La pregunta es el arte de que el otro descubra lo que tú ya sabes. Existen 3 tipos de preguntas que necesitas dominar, y cada una tiene su momento. La primera es la pregunta que aclara. Sirve para disolver malentendidos y para obligar amablemente al otro a precisar lo que dijo con vaguedad. Suena así. ¿Podrías explicarme un poco más esa parte? ¿O qué quieres decir exactamente con eso? Parece inocente, casi ingenua, y por eso es tan potente. Al pedir precisión, muchas veces revelas que detrás de la afirmación fuerte y confiada no había tanto contenido como parecía. La gente dice cosas grandes con palabras vagas. Cuando pides que las concrete, el globo se desinfla solo. La segunda es la pregunta basada en evidencia. Empuja la conversación desde el terreno resbaladizo de la opinión hacia el terreno firme del hecho. Suena así. ¿En qué te basas para decir eso? ¿O qué información concreta respalda esa idea? No resulta agresiva si la haces con tono tranquilo y curioso. Es simplemente honesta y separa con elegancia lo que alguien cree de lo que alguien puede demostrar, que casi nunca son la misma cosa. La tercera es la pregunta que explora, la que abre puertas donde antes había paredes. ¿Qué otras alternativas tenemos? ¿O hay otra manera de ver esto que no hayamos considerado? Estas preguntas evitan que la conversación se cierre demasiado pronto alrededor de una sola opción y muestran algo que la gente respeta de forma profunda, que no llegaste a la sala a pelear, llegaste a pensar en conjunto. Ahora quiero subir el nivel, porque el título de este libro promete algo concreto: ganar. Y existe una forma de preguntar que los negociadores expertos usan para guiar sin empujar, para dirigir sin imponer. Chris Voss, un antiguo negociador de rehenes del FBI, la llama la pregunta calibrada. En lugar de decir, eso no va a funcionar, que provoca defensa inmediata y cierra la puerta, preguntas, ¿cómo se supone que hagamos eso con el presupuesto que tenemos? Fíjate bien en la mecánica, porque es hermosa. No acusas a nadie, no niegas nada. Pones al otro a resolver, en voz alta y delante de todos, el problema que tú detectaste en silencio. Si el problema es real, lo va a encontrar él solo y lo va a sentir como un descubrimiento propio en lugar de una derrota que le impusiste. Eso es ganar sin dejar heridos en el campo. Escucha el contraste directo. Modo ataque. Tu plan está mal, no considera los costos, es inviable. El otro se cierra como una ostra, se defiende, y la conversación se convierte en una pelea donde nadie escucha. Modo pregunta calibrada. Me interesa tu plan, tiene cosas buenas. ¿Cómo lo ajustaríamos si los costos suben un 20% el próximo trimestre? El otro piensa, calcula, arruga la frente, y muchas veces llega solo a tienes razón, no lo había mirado por ese lado. Misma observación exacta, resultado opuesto por completo. Hay una razón psicológica preciosa detrás de todo esto, y conocerla te va a dar una ventaja enorme. 2 investigadores, Rosenblit y Cale, describieron algo que llamaron la ilusión de profundidad explicativa. Todos creemos entender las cosas mucho mejor de lo que realmente las entendemos. Crees que sabes cómo funciona una cremallera, un inodoro, la economía de tu país, hasta que alguien te pide que lo expliques paso a paso. Y ahí, al intentar explicarlo en voz alta, descubres los huecos por ti mismo, con vergüenza y con honestidad. La ilusión se rompe en el instante en que intentamos explicar el mecanismo de eso que creíamos dominar. Por eso, una pregunta bien puesta, explícame exactamente cómo funcionaría eso en la práctica, hace más por cambiar una mente que el discurso más elocuente. No derribas la creencia del otro desde afuera, a golpes. Le entregas, con delicadeza, la linterna con la que él mismo alumbra el vacío que había en su idea.
Y lo que uno descubre solo, uno lo acepta sin resistencia. Escucha una última escena, porque quiero que veas la diferencia entre las dos formas de tener razón. Imagina una discusión familiar sobre dónde pasar las fiestas. Modo afirmación. Siempre vamos a casa de tus padres. Este año toca los míos. Es lo justo. Eso enciende una pelea vieja. Modo pregunta. ¿Cómo podríamos hacer para que este año los dos nos sintamos en casa durante las fiestas? La misma necesidad, pero ahora el otro se convierte en tu aliado buscando la solución, en lugar de tu rival defendiendo la costumbre. Cada una de estas preguntas, la que aclara, la que pide evidencia, la que explora y la calibrada, no es un truco de un momento afortunado. Es una herramienta entrenada y afilada, y ahora es tuya también. La próxima vez que quieras señalar una falla, no la señales con el dedo, pregúntala, deja que el otro la encuentre y la haga suya. Vas a ganar más y sobre todo vas a ganar mejor. Pero hay algo que rodea a toda buena pregunta y a toda buena afirmación, algo que casi nadie entrena porque parece que no está hecho de nada, porque parece ausencia y sin embargo es pura presencia. Está hecho de silencio y tiene más poder del que imaginas. Capítulo 5. El poder del silencio. Si quieres argumentar como un abogado, debes aprender a controlar tu ritmo, tu tono y, sobre todo, tus silencios, porque estos tres elementos deciden cómo se recibe tu mensaje, mucho más allá de las palabras que elijas. Conviene grabar una idea desde el inicio. Muchas veces dice más el silencio que rodea una frase que la frase misma. Vivimos con un miedo casi instintivo al silencio. Cuando aparece una pausa en la conversación, sentimos una urgencia física de llenarla, de decir algo, cualquier cosa, con tal de que no quede ese vacío incómodo colgando en el aire. Y en ese apuro por rellenar, hablamos rápido, atropellamos las ideas unas con otras, soltamos muletillas sin control y sin querer le mostramos al mundo entero nuestro nerviosismo. Los que de verdad saben comunicar hacen exactamente lo contrario. No temen al silencio, lo habitan, lo usan como una herramienta más, quizás la más elegante de todas. Empecemos por el ritmo del habla. Hablar rápido casi siempre transmite ansiedad, aunque tu contenido sea excelente y tus datos impecables. La velocidad obliga al oyente a correr detrás de ti, y quien corre no disfruta ni confía, solo intenta desesperadamente no quedarse atrás. Cuando bajas la velocidad, ocurren dos cosas buenas al mismo tiempo. La otra persona gana espacio para absorber lo que dices, para que tus ideas aterricen de verdad en su mente en lugar de pasar de largo. Y tú ganas espacio para pensar antes de la siguiente frase, para elegir la palabra precisa que aprendiste en el capítulo 2. La calma no es debilidad, aunque a veces la confundamos con ella. Es la señal más clara de que dominas lo que dices, porque nadie que domina de verdad algo tiene prisa por soltarlo de golpe. La prisa es de quien tiene miedo de que lo interrumpan. La calma es de quien sabe que su turno le pertenece. Sigamos con el tono. El tono es la emoción que viaja por debajo de tus palabras, la corriente invisible que las acompaña. Un tono estable, sereno, parejo, le dice al otro: puedes confiar en mí sin que tengas que pedirlo con palabras. Un tono tembloroso, agudo o quebrado por los nervios, filtra inseguridad aunque estés diciendo cosas absolutamente ciertas. No se trata de sonar plano ni robótico, que sería el otro extremo. Se trata de que la emoción acompañe al mensaje sin descontrolarlo, de que tu voz sostenga tu idea en lugar de traicionarla. Y ahora llegamos al centro de este capítulo, a su corazón, la pausa. La pausa no es un hueco vacío que hay que evitar. Es un instrumento de precisión. Cuando te detienes justo antes de decir algo importante, ese algo se ilumina solo, como si le pusieras un foco encima. El oyente siente sin razonarlo que lo que viene después de ese silencio merece toda su atención. Cuando te detienes justo después de una idea fuerte, le regalas tiempo para que aterrice en la mente del otro, en lugar de taparla de inmediato con la frase siguiente. Los mejores comunicadores hacen una pausa antes de su punto clave, y esa pausa hace la mitad del trabajo antes de que la palabra llegue. Escucha la diferencia.
aunque en un texto solo puedas imaginar el sonido, sin pausa, todo junto y apurado, como quien vacía un vaso de golpe. Y por eso creo firmemente que la única salida realista que nos queda es cambiar toda la estrategia de inmediato antes de que sea tarde, con pausa, dejando respirar cada tramo. Y por eso, la única salida es cambiar la estrategia. Ahora, notas cómo la segunda pesa el doble. No agregaste una sola palabra nueva, agregaste espacio, y el espacio se convirtió en peso. El silencio le prestó gravedad a tus palabras. Fíjate, además, en que este capítulo mismo se está tomando su tiempo, con frases que respiran y momentos que se detienen, porque enseña con el propio ejemplo lo que predica. La forma es el fondo. Un consejo práctico y potente sobre las pausas. Úsalas después de hacer una pregunta. Cuando preguntas y luego callas, sin apurarte a rellenar, el silencio presiona amablemente al otro a responder de verdad, a dar una respuesta pensada en lugar de lo primero que se le ocurra para tapar el vacío. La mayoría de las personas no aguanta el silencio y termina llenándolo con más sinceridad de la que pensaba ofrecer. No lo hagas para acorralar a nadie. Hazlo para dar espacio a una respuesta honesta que de otro modo no aparecería. En una negociación, quien aguanta el silencio suele llevarse la mejor parte, no porque hable más, sino porque calla mejor. Mira un ejemplo rápido que lo deja claro. Dos personas negocian el precio de un auto. La primera dice su cifra: puedo pagar 10,000, no más. La segunda, en lugar de responder de inmediato con un regateo, simplemente calla. Mira la cifra, asiente despacio y espera. 5 segundos, 8 segundos. El silencio se estira y se vuelve pesado. Y entonces, la primera persona, incapaz de soportar ese vacío, hace algo asombroso. Negocia contra sí misma. Bueno, quizás pueda estirarme hasta 11,000 si me lo dejas listo esta semana. La segunda persona no dijo ni una palabra, no presionó, no exigió, solo calló y el silencio hizo todo el trabajo por ella. Así de real es el poder de una pausa bien sostenida. Quiero traer aquí una advertencia, porque en el mundo de la comunicación circula un mito muy repetido que conviene mirar con honestidad para no engañarte ni engañar a otros. Quizás escuchaste alguna vez que el 7% de la comunicación son las palabras, el 38% el tono y el 55% el lenguaje corporal. Ese dato viene de los estudios de Albert Mehrabian y es verdad solo a medias, lo cual lo vuelve peligroso cuando se repite como ley. Mehrabian encontró esa proporción únicamente en un caso muy concreto y limitado, cuando alguien comunica sentimientos o actitudes y sus palabras contradicen su tono y su gesto. No aplica a toda la comunicación humana, ni mucho menos. Si te explico cómo llegar a una dirección o cómo funciona un aparato, mis palabras importan muchísimo más que mi tono o mi postura. Así que no repitas ese mito como si fuera una verdad universal, porque no lo es. Quédate, en cambio, con lo que sí es cierto y útil. Cuando hay una contradicción entre lo que dices y cómo lo dices, la gente le cree a cómo lo dices. Si afirmas estoy tranquilo con la voz temblando, nadie te cree la palabra, todos te creen el temblor. Por eso tu tono y tus pausas no son un adorno opcional. Son parte del mensaje, tan parte como las palabras mismas. Elimina también, de una vez, las muletillas del silencio, esos o sea, con los que rellenamos el hueco por puro miedo a la pausa. Cada vez que sientas venir uno, cállate en su lugar y aguanta. Ese silencio breve, que a ti te parece eterno y bochornoso, al otro le suena simplemente a seguridad y a control. Nadie más siente que el silencio dura tanto como lo sientes tú. Quédate un momento con todo esto. No hay ninguna prisa. Y cuando sigas adelante, vas a descubrir que hay una parte de ti que ya estaba argumentando antes de que abrieras la boca. Una parte que habla incluso mientras callas. Tu cuerpo. Capítulo 6. Tu cuerpo argumenta primero. Si quieres argumentar como un abogado, debes cuidar tu lenguaje corporal, porque los demás deciden
si te creen antes, incluso de que abras la boca. Suena injusto al escucharlo, y en parte lo es. Pero conocer esta verdad te da una ventaja enorme sobre quienes la ignoran. En el instante mismo en que entras a una sala, en el segundo en que te pones de pie para hablar, las personas que tienes delante ya empezaron a formarse una impresión de ti. La sacan de tu postura, de la línea de tus hombros, de la posición de tus manos, de la dirección de tu mirada. Tu cuerpo habla primero, y habla fuerte y claro, aunque tú creas que la conversación empieza recién con tu primera palabra. Reencuadremos entonces algo que dabas por sentado. Comunicar no empieza cuando hablas, empieza cuando apareces. Empecemos por la postura, que es el cimiento de toda presencia. Una espalda encorvada, unos hombros caídos hacia adelante, la cabeza inclinada mirando el suelo. Todo eso comunica. No estoy muy seguro de merecer estar aquí antes de que pronuncies una sola sílaba. Una postura erguida pero relajada, con los hombros abiertos y los pies bien plantados, comunica exactamente lo contrario. Sé por qué estoy aquí y tengo algo que aportar. No hablo de rigidez militar ni de sacar pecho de forma artificial que se nota a kilómetros. Hablo de ocupar tu espacio con naturalidad, como quien tiene pleno derecho a estar donde está. Y cuando te sientes, no te derrumbes sobre la silla como un saco. Sostente con la espalda apoyada y firme. La forma en que sostienes tu cuerpo es, para quien te mira, la forma en que sostienes tu idea. Un cuerpo que se rinde en la silla anuncia una idea que también se rendirá a la primera objeción. Sigamos con los ojos, con la mirada. El contacto visual es una de las herramientas más potentes que tienes a tu disposición, y a la vez una de las más malentendidas. No significa clavar los ojos en el otro de forma fija e intensa hasta incomodarlo. Eso intimida y aleja. Significa presencia genuina. Mirar a la persona mientras le hablas, sostener la mirada con calma unos segundos, soltarla con naturalidad y volver a ella. Cuando miras a alguien a los ojos al hablar, esa persona siente que le hablas a ella en concreto, y no al aire ni a tus notas ni a la pared del fondo. Esa sensación construye confianza en un nivel casi invisible, por debajo de la conciencia. En cambio, cuando hablas mirando el piso o aferrado a tus papeles, por bueno que sea tu contenido, transmites sin querer que preferirías estar en cualquier otro lugar menos ahí. Las manos son el tercer territorio del cuerpo que argumenta. Los buenos oradores usan sus gestos para subrayar lo que dicen, no para distraer de ello. Un gesto abierto de las manos acompaña y refuerza una idea. En cambio, un dedo que golpetea la mesa sin parar, una lapicera que gira entre los dedos, una pierna que rebota nerviosa bajo la mesa, todo eso grita nerviosismo y le roba fuerza a cada palabra que pronuncias. Usa las manos cuando de verdad aporten algo y déjalas quietas y visibles cuando no. Evita también el lenguaje corporal cerrado, los brazos cruzados sobre el pecho, las manos escondidas en los bolsillos, el cuerpo girado hacia la puerta como quien planea huir. Todas esas señales levantan un muro invisible entre tú y quien te escucha. Mantente físicamente abierto, con las manos a la vista y el torso de frente, y tu mensaje se vuelve mucho más fácil de recibir. Aquí necesito ser honesto contigo, porque quizás escuchaste hablar de las famosas poses de poder y no quiero venderte humo. La investigadora Amy Cuddy propuso, en una charla muy popular, que adoptar posturas grandes y expansivas antes de una situación difícil te transforma por dentro. La parte de su idea que aseguraba que esas poses cambian tus niveles hormonales, tu testosterona y tu cortisol, no se pudo replicar en estudios posteriores más rigurosos, así que déjala de lado sin culpa. Pero hay una parte que sí se sostiene y que puedes usar. Cuando adoptas una postura firme y abierta, tiendes a sentirte más seguro de ti mismo. No te cambia la química de la sangre, te cambia la sensación interna, y esa sensación es más que suficiente para arrancar mejor una conversación difícil. Así que antes de esa reunión que te da nervios, endereza la espalda, respira hondo un par de veces, planta bien los pies en el suelo. No lo hagas por la testosterona, que es un mito.
Hazlo porque de verdad te vas a sentir más firme, y esa firmeza interna sí viaja hacia afuera y la percibe el otro. Escucha ahora el contraste, porque el cuerpo puede cambiar por completo el sentido de las mismas palabras exactas. Imagina a una persona que dice: estoy totalmente de acuerdo con esta decisión, mirando al suelo, con los hombros hundidos, la voz apagada y los brazos cruzados. ¿Le crees de verdad? No del todo, ¿cierto? Su cuerpo dice justo lo contrario de sus palabras, y ya sabes, por el capítulo anterior, a cuál de los dos le cree la gente. Ahora imagina a otra persona que dice exactamente la misma frase: estoy totalmente de acuerdo con esta decisión, pero mirándote a los ojos, erguida, con las manos abiertas apoyadas con calma sobre la mesa. La misma frase, palabra por palabra. Una convence y deja tranquila a la sala. La otra siembra dudas en todos. La diferencia no está en lo que se dijo, está en el cuerpo que sostuvo lo dicho. Cuando tu cuerpo respalda tus palabras, tu mensaje se vuelve el doble de fuerte sin que agregues nada. Cuando tu cuerpo las contradice, las anula, y aquí, justo en la cima de todo lo que has aprendido, aparece una paradoja que nos lleva directo al corazón de este libro. Has aprendido a elegir palabras precisas, a armar casos sólidos con pruebas, a preguntar con astucia para desarmar, a usar el silencio y ahora el cuerpo. Tienes, por fin, un arsenal completo para ganar casi cualquier discusión. Y precisamente ahora, en el momento de mayor poder, vas a descubrir algo inquietante: que ganar la discusión puede hacerte perder algo mucho más valioso que la discusión misma. Ese es el giro que lo cambia todo, y le pasó a Marcos de la peor manera. Capítulo 7. Ganar sin destruir. Si quieres argumentar como un abogado de verdad, debes entender algo que casi todos los consejos sobre hablar con poder se olvidan de darte. Ganar la discusión y ganar a la persona son dos cosas completamente distintas y muchísimas veces están enfrentadas entre sí. Puedes tener la razón, demostrarla con pruebas, desarmar cada objeción del otro con preguntas perfectas y salir de la sala con una victoria que en el fondo es una derrota disfrazada. Porque el otro no cambió de idea de verdad, solo se cerró, se sintió humillado y ahora te guarda rencor y te evita. Aplastaste su argumento, pero endureciste su corazón. La lógica sola, por más impecable que sea, no basta para mover a un ser humano. Recuerda con cuidado lo que vimos sobre el sesgo de confirmación en el capítulo 3. Cuando una persona ya cree firmemente algo y tú le lanzas pruebas en contra, muchas veces no la acercas a tu posición, la empujas a defender la suya con más fuerza todavía. Los datos, en una mente que se siente atacada y a la defensiva, no se reciben como información, se reciben como golpes, y nadie, absolutamente nadie, cambia de opinión mientras se está cubriendo la cara para protegerse. La mente cerrada no razona, solo se defiende. Por eso el logos, ese tercer pilar de Aristóteles, del que hablamos al inicio del libro, necesita desesperadamente a los otros dos para funcionar. Necesita el ethos, tu credibilidad tranquila y sin arrogancia. Y necesita el pathos, la emoción bien usada, no la emoción para manipular ni para engañar, que eso es otra cosa, y deja huella. La emoción para que el otro pueda escucharte sin sentirse amenazado, para que baje las defensas lo suficiente como para dejar entrar tu idea. ¿Y cómo se hace esto en la práctica, en una conversación real? Con dos herramientas hermosas y poderosas. La primera se llama empatía táctica. Reconocer y nombrar lo que el otro siente y piensa antes de ofrecer tu punto. La segunda, en inglés la llaman Stillman, el hombre de acero. Y es justo lo contrario del clásico hombre de paja. En lugar de deformar el argumento del otro para tumbarlo fácil y quedar por encima, lo reconstruyes en su mejor versión posible, incluso mejor de como él mismo lo formuló. Le muestras que lo entendiste de verdad y solo entonces, con esa puerta abierta, respondes. Escucha el contraste, porque es probablemente el más importante de todo el libro y el que más te va a servir en la vida real. Modo destruir. Eso que dices no tiene ningún sentido. Los números lo desmienten por completo.
estás equivocado. El otro se cierra en el acto, aunque tengas toda la razón, y a partir de ahí ya no escucha nada. Modo ganar a la persona. Entiendo perfectamente por qué lo ves así, y la verdad es que en tu lugar probablemente pensaría algo parecido. Hay un dato que a mí también me sorprendió mucho cuando lo descubrí, y quizás cambie un poco el panorama. ¿Le echamos un ojo juntos? Fíjate con atención en todo lo que hiciste en esas pocas frases. Primero validaste, le mostraste que su posición era razonable, que no era ningún tonto por pensar lo que pensaba, que tú mismo podrías haber estado en su lugar. Con eso bajaste su defensa, desactivaste la amenaza, y solo después, con la guardia del otro relajada, deslizaste tu dato, el mismo dato exacto que en el modo destruir habría rebotado contra un muro. Aquí entra sin resistencia. Funciona porque el otro ya no está protegiéndose de ti como de un enemigo, ahora está pensando contigo como con un aliado. Reconocer al otro antes de contradecirlo no te hace débil ni blando ni sumiso, como quizás temes. Te hace, sencillamente, efectivo. El que ataca de frente gana la frase y pierde la mente del otro para siempre. El que valida primero y contradice después, gana lo único que de verdad importa, que la otra persona, por su propia voluntad y sin sentirse vencida, se mueva hacia tu posición. Escucha un ejemplo cotidiano, fuera de la oficina, porque esto sirve en todas partes. Discusión de parejas sobre el dinero. Modo destruir. Gastas sin pensar, siempre lo mismo. Así no vamos a ahorrar nunca. Eso enciende una guerra. Modo ganar a la persona. Sé que trabajas duro y que te mereces darte gustos. Eso lo tengo clarísimo. Me preocupa una cosa y me gustaría que la pensáramos juntos. ¿Cómo hacemos para disfrutar ahora y a la vez tener un colchón para más adelante? Misma preocupación de fondo. Pero ahora tu pareja no es tu rival a derrotar. Es tu compañero de equipo buscando la salida contigo. Y hay una recompensa aún más profunda que la victoria del momento. Una que dura en el tiempo. Cuando ganas sin destruir, no solo cambias una opinión, conservas una relación intacta. El colega no se va ni te guarda rencor. El familiar no se cierra en banda. Tu pareja no acumula una herida más en la lista silenciosa. Y la próxima conversación, la de mañana o la del año que viene, empieza desde la confianza y no desde la cicatriz. Porque la meta verdadera de un argumento nunca fue tener a alguien callado y humillado frente a ti. La meta es tenerlo pensando a tu lado, caminando en tu dirección por decisión propia. Marcos, aquel compañero del que te hablé, tardó demasiado en aprender esto. Ganó una discusión importante y al ganarla sin cuidar a la persona, perdió a un aliado que no recuperó del todo. A ti te lo entrego ahora, servido, para que no tengas que pagar el mismo precio que él pagó. Todo lo que has aprendido en este libro, las palabras precisas, la estructura del caso, las preguntas que desarman, el silencio que pesa, el cuerpo que respalda, la empatía que abre puertas, se sostiene, en el fondo, sobre una sola cosa. Sin ella, ninguna de estas herramientas funciona de verdad. Se vuelven trucos vacíos. Y a esa última pieza, la que une y da sentido a todas las demás, llegamos ahora en el capítulo final. Capítulo 8. Hablar con propósito. Si quieres argumentar como un abogado, debes hablar siempre con propósito, porque un buen abogado nunca dice una sola frase por casualidad ni por costumbre. Cada palabra que pronuncia va dirigida a algo concreto. Esta es la habilidad final, la que ata y da sentido a todo lo que aprendiste. Antes de cada intervención que importe, hazte una pregunta. ¿Qué quiero lograr con esto que voy a decir? La inmensa mayoría de la gente abre la boca sin un objetivo claro en la cabeza. Habla para llenar el silencio que le incomoda, para parecer inteligente ante los demás, para no quedarse fuera de una conversación, para descargar lo que tiene dentro sin pensar a dónde va. Y sin un objetivo definido, hasta las palabras más precisas del mundo se pierden, porque no apuntan a ningún blanco. Son flechas hermosas disparadas al aire. Un buen abogado, en cambio,
Nunca dice una sola frase por casualidad ni por costumbre. Cada palabra que pronuncia va dirigida a algo concreto. Convencer al jurado de una duda razonable, desmontar la credibilidad de un testigo, plantar una idea que germinará más tarde en la mente de quien decide. Esa es la diferencia final, la que ata y da sentido a todo el libro. Hablar con propósito. Hablar con propósito significa que, antes de cada intervención que importa, te haces 3 preguntas rápidas, casi automáticas con la práctica. ¿Qué quiero lograr exactamente con esto que voy a decir? ¿Qué necesita entender o sentir la otra persona para que eso ocurra? ¿Cuál es la forma más limpia y directa de conseguirlo? Cuando tienes claro el objetivo, algo mágico sucede. Tus palabras se ordenan solas alrededor de él, como limaduras de hierro alrededor de un imán. Eliminas sin esfuerzo lo que sobra, lo que distrae, lo que diluye. Dejas solo lo que empuja hacia la meta. Tu mensaje se vuelve directo y potente, no porque seas brusco o cortante, sino porque sabes con exactitud a dónde vas y no te desvías por el camino. Fíjate ahora en cómo el propósito recoge y ordena cada herramienta que aprendiste a lo largo de estas páginas. Como un hilo que ensarta cuentas sueltas para formar un collar. Elegiste palabras precisas. En el capítulo 2, precisamente porque cada palabra debía servir a un fin concreto y no estar de adorno. Armaste el caso con estructura. En el capítulo 3, porque una construcción con propósito no deja piezas sueltas ni paredes que no sostienen nada. Aprendiste a preguntar, en el capítulo 4, para guiar a la otra persona hacia una conclusión que tú ya tenías en mente, con un fin claro. Usaste el silencio, en el capítulo 5, para darle peso justo a lo que de verdad importaba en tu mensaje. Alineaste tu cuerpo, en el capítulo 6, para que respaldara tu intención en lugar de traicionarla. Y aprendiste, en el capítulo 7, a ganar a la persona y no solo la discusión, porque tu propósito verdadero nunca fue humillar a nadie, sino convencer y conservar. El propósito es el hilo invisible que cose todos estos ladrillos en una sola casa, firme, habitable, tuya. Escucha el contraste una última vez para que quede grabado. Sin propósito, alguien habla durante 5 minutos, salta de un tema a otro, suelta datos, opiniones, anécdotas, una cosa lleva a la otra, y al terminar, nadie en la sala sabe qué quería decir en realidad, ni qué se supone que deben hacer. Con propósito, alguien dice 3 frases medidas, cada una apuntando al mismo objetivo, y al terminar todos saben exactamente qué se decidió, por qué y cuál es el siguiente paso. La segunda persona no habló más fuerte ni supo más que la primera. Simplemente supo hacia dónde iba antes de empezar a caminar. Y aquí, al final del camino que recorrimos juntos, quiero que veamos con claridad lo que significa de verdad argumentar como un abogado, porque a estas alturas ya sabes que no es lo que creías al abrir este libro. No es hablar más alto que los demás para tapar sus voces. No es tener siempre la razón en todo, ni ganar cada pequeña pelea del día. No es aplastar al otro con una avalancha de datos hasta que se calle por agotamiento. Argumentar como un abogado es construir tus palabras con tanta claridad, con tanta estructura, con tanto cuidado por la persona que tienes enfrente, que esa persona llega, por su propia voluntad y sintiéndose respetada, a la conclusión que tú querías desde el principio. Es guiar en lugar de empujar. Es armar el caso tan bien, tan sólido y tan humano, que el veredicto se decide casi solo. Todo lo que aprendiste aquí no son trucos sueltos para impresionar. Son las piezas de una misma habilidad profunda. Y esa habilidad, escúchame bien una vez más, no es un don mágico con el que nacieron otros afortunados y tú no. Se entrena, como un músculo, con repetición y paciencia. Cada conversación de tu vida, desde mañana mismo, es una sala donde puedes practicarla sin que nadie lo note. No necesitas convertirte en otra persona, ni fingir ser quien no eres. Solo necesitas construir mejor lo que ya llevas dentro. Y eso, a partir de hoy, ya sabes hacerlo. Antes de cerrar, quiero dejarte una práctica
que resume el libro entero en un solo gesto. La próxima vez que entres a una conversación que te importe de verdad, detente un segundo en la puerta, antes de hablar, y hazte una pregunta callada. ¿Qué quiero que sienta o entienda esta persona cuando yo termine? Con esa sola pregunta activas todo lo demás. Eliges mejor tus palabras, ordenas tus ideas, preguntas en vez de atacar, respiras y calmas el ritmo, enderezas la espalda, cuidas al otro mientras defiendes lo tuyo. Un gesto, una pregunta antes de empezar, y de golpe dejas de improvisar para empezar a construir. No hace falta más para cambiar cómo te escuchan por el resto de tu vida. Cierre. Voy a hablarte de mí, ahora que llegamos al final del camino, porque durante todo este libro te acompañé paso a paso, pero nunca te conté lo que a mí me costó aprender todo esto en carne propia. Te confieso algo, yo fui Marcos. Fui, durante demasiados años, ese hombre que se sentaba en las reuniones con la carpeta llena de datos impecables y salía de la sala con la razón intacta y las manos completamente vacías. Durante años pensé, con toda mi alma, que si tenía razón me escucharían. Me parecía lo justo, casi una ley del universo. Junta pruebas, estudia más que nadie, prepárate hasta el agotamiento, y el mundo tendrá que darte la razón porque la mereces. Perdí discusiones que merecía ganar, muchas, una tras otra, no porque estuviera equivocado, sino porque hablaba como quien pide permiso para existir. Recuerdo una en particular, todavía me arde un poco al contarla. Había preparado durante una semana entera una propuesta que sabía correcta, la sabía en los huesos, la había revisado 100 veces. Hablé 15 minutos frente a mi equipo, con cada matiz, cada excepción, cada dato en su sitio. Y cuando por fin terminé, agotado y esperanzado, un compañero que tenía la mitad de mi información dijo 2 frases cortas y firmes, y se llevó la decisión entera delante de mis ojos. Me fui a casa esa noche, convencido de que el mundo era un lugar injusto, de que premiaba a los que hablan bonito y castigaba a los que de verdad saben. Me acosté con esa amargura vieja y conocida. Tardé años y varias derrotas más en entender que no era injusticia del mundo, era ignorancia mía. Yo tenía todo el conocimiento y no tenía la construcción. Tenía los ladrillos tirados por el suelo, cientos de ladrillos excelentes, y me quejaba en voz alta de que nadie fuera capaz de ver la casa que yo imaginaba. Pero la casa no existía, solo existía en mi cabeza. El día que dejé de intentar ganar, empecé a ganar. Suena a contradicción, lo sé, a juego de palabras barato, y sin embargo es lo más cierto y lo más importante que aprendí en toda mi vida adulta. Cuando dejé de tratar cada conversación como una batalla que había que aplastar sin piedad, cuando dejé de acumular argumentos para hundir al otro y empecé, en cambio, a construir puentes para que el otro caminara solo hacia mi idea, todo cambió de forma. Empecé a preguntar en lugar de atacar. Empecé a validar lo que sentía el otro antes de contradecir lo que pensaba. Empecé a callar en los momentos justos y a dejar que el silencio hiciera su trabajo. Y las personas, esas mismas personas que antes se cerraban ante mí como puertas, empezaron a pensar a mi lado, a mi favor, conmigo. Descubrí entonces algo que no esperaba y que me conmovió. Argumentar como un abogado no me volvió más frío, ni más calculador, ni más peleador, como yo había temido en secreto. Me dio, por fin, después de tantos años, aquello que me había faltado toda la vida, sin saber siquiera cómo nombrarlo. Me dio ser escuchado. Y ser escuchado, resulta, era lo único que yo había querido todo el tiempo, incluso en los años en que creía con firmeza que lo que quería era simplemente tener la razón. La razón era solo la forma en que pedía torpemente que me prestaran atención. Si te quedas con una sola cosa de todo lo que escuchaste hoy, de principio a fin, que sea esta: no aprendí a hablar más fuerte, aprendí a construir, y desde aquel día nunca más volví a perder por callarme.